Llegamos a la provincia de San José de Ocoa, específicamente al municipio de Rancho Arriba. Nos comimos un manjar en un charco paradisíaco. Nos brindaron café más de 4 veces. Conocimos el día a día de la gente del campo dominicano. De esta manera le damos la bienvenida a la provincia de San José de Ocoa. Por fin se me da la oportunidad de llegar a este lugar. Como usted está leyendo el letrero detrás de mí, Rancho Arriba, que pertenece a la provincia de San José de Ocoa. Y lo primero que hay que entender es que es parte del sur de la República Dominicana, pero tiene un clima que parece que estamos en pleno Valle del Cibao y una gran cantidad de cultivos, que eso es una cosa increíble y contrasta con ese sur árido que todos siempre recordamos. Miren con quién estoy yo aquí. Mi hermano Ernesto Ríos. La veteranía, William Ramos. Un placer, mi hermano, como siempre. Señores, ese caballero que usted está viendo ahí es un embajador de esta provincia de San José de Ocoa, pero específicamente de Rancho Arriba, hermano mío. Embajador de buena voluntad. Bueno, Rancho Arriba para mí principalmente es donde yo he encontrado el real campesino. La gente se vuelve loca con la gente de Rancho Arriba, como es, lo cálida, el campesino. El real campesino está en San José de Ocoa. Yo he venido trabajando el tema de la labor social a través de la fotografía, de las redes. Empezamos con el tema de la pandemia, ayudando a la gente, la comida, pero le hemos ido dando forma y aprendiendo y involucrándonos más, y ya tú vas a ver 2 o 3 proyectos que hemos trabajado aquí. Trabajamos el tema de la familia, el tema sanitario. O sea que esta zona es altamente productiva de café. Porque vamos a conocer un poquito de esa vida campestre de la República Dominicana, que sobre todo lo que nos vende de Estados Unidos, ese dominicano ausente. No, muchacho. Añora eso como cosa loca. El dominicano fuera ama al campesino de Rancho Arriba. Como debe de ser. Así que, señores, vamos arriba, mi hermano, que ahora es que empieza el episodio. ¡Nos fuimos! Aquí tengo un amigo mío que vio el locrio, el que hicimos el otro día, y quiere uno. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Y usted? Un gusto, ¿Cómo está? un gusto. Y entonces, El hombre me enseñó una cuestión, digo, usted cocina, y que la mujer que mejor el locrio que cocina. hicimos el cumpleaños de Crucito. Sí. ¿Qué quiere uno? Lo hacemos. Con Dios Pues mediante, está vamos bien. para allá. Pues vamos a pararnos aquí, gracias, mi doña. Señora, lo que yo le digo, ni bien hemos llegado, y mira cómo esa mujer, de una vez, sí, venga, le hacemos su locro, su vaina. Te pegó un locrio ya. Ya no pegó un locro, señora, esta chelcha. ¡Ay! Hermano, ¿y usted también está en eso? ¡Oh! Aguántese un segundo, muchacho, que tengo aquí. Ah, pero que tiene una videollamada. ¿Qué? No, yo no relajo, que yo estoy preparado con ustedes, con todos los tigres. No, entonces, ¿cómo que a usted le dice el apodo suyo? Bueno, muchacho. me dicen Pancho, pero yo soy el timaclero mentado aquí. Eso es lo que yo tengo que saber decirle a usted. Lo que es. Atiéndeme. Sin azúcar. Lo que es el timacle, mire. Sí. Yo tengo que saber decirle a usted. Esto es de la mamá Juana. Esto es la mamá Juana. Eso, ay mamá, eso lo duro yo. Huevo y huele la otra vez. Mi amigo, mírelo ahí. Mire. Esto es una primicia. Sí, ahora aguántelo ahí. Atiendan Sí, esto. tápemela bien. Eso es la mamá Juana, pero es con timacle. Y el timacle es como una raíz. Es una raíz, pero tiene un sistema que eso tiene algo muy profundo que solamente yo lo he descubierto. Lo que es eso, huélalo bien porque te vea, huélalo bien, te ve. Porque ese es mortal, varón, mírame. Wow. Yo le meto su chin de miel, Vamos a ver, su ginebra y un poquito de ginebra vino. que tiene. Porque tiene que estar preparado con todo. Ay, que Dios te bendiga mucho. Dios nos bendiga a los 4, con muchas bendiciones. Cada día más. Ay, papá. ¿Vino en la abeja? 7 la mía. Esto es duro. Eso le llaman levantamuerto, varón. Eso levanta Sí, eso levanta muerto. A levanta muerto. Ay, fulano se murió y no sabe cómo fue que se murió. Fue de la cintura para abajo. No es la muerte natural. Entonces, que estamos de la cintura para abajo, yo lo revivo en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo revivo con eso. Pues ¿Usted me entiende? Yo le voy a tener que llevar una al viejo mío que dice él. Que No, yo le meto su prende timacle. ya. Lo mejor que hay en la vida es usted aprender de la naturaleza del campo. Copen de mí, los 3, porque ya yo voy para abajo. Pero ustedes todavía están mitad, todavía los 3. Para cuando yo le falte a ustedes, que ustedes digan, eso me lo enseñó el viejo Pancho, un señor campesino, pero era un duro.
en el Timacle. ¿Qué es lo que llegó ahí, William? William, mira. Mire cómo No, guarda. allá abajo. Ahora nos ha sacado nosotros esta tacita de café. Y esto es un café de ustedes por aquí mismo, de la Dale Loma, para acá, más o ven. menos. La finca San Mil. Ay, yo brindo con ustedes dos. Salud, Nada más señores. con el olor de esto. Yo brindo con los tres muchachos míos. Sí, doña, pues usted se ha vuelto loca brindándole a uno, al tiene que Ay, llevarlo al eso paso. es. A ver. 8 años, me está enseñando los cultivos que tiene ahí. Sí. Naranja, míralo ají, por ejemplo. Hasta de permacultura sabe el niño ya. Porque sabe qué quitarle y qué no quitarle para que sobrevivan las plantas de abajo y las de arriba. ¿Verdad, mi hermano? Sí, para que cosechen fuerte, tengan fuerza y den frutos grandes y ya que den frutos rápidos. Wow. Voy a tener que venir un día a coger un cursito contigo aquí para yo aprender de siembra también, porque yo sé algo, Sí. pero me falta mucho todavía. Esas maticas estaban chiquiticas, como esas matas se estaban muriendo así. Estaban ya porque no le echaban agua. Sí, La sí. sembré y ahora yo siempre la podaba. Y ahora, ¿cómo están? Sí, está Se bonita. se llama berenjena. Ah, este es berenjena. Sí, berenjena. Mira, sí. Esta se tiene que mochar para que esa... Hay que tenga podar. fruta. Sí. Ah, tú estás Sí. quitando como Sí. lo que están malos. Sí, lo que están malo para que no gaste abono de la tierra. Ok. Bueno, aquí ni bien ha empezado el recorrido, ya los niños me están enseñando temas de cultivo, parte de la comunidad, cómo luce, cómo vive todo el mundo en armonía, que yo creo que es algo destacable y loable. Mira, los muchachos me están ubicando. Vamos a ver qué es lo que me quieren explicar por aquí, que ya yo vi. Apretamiento de los pulmones, la garganta y el asma. Mira, tiene sentido, porque a veces la gente en el campo tiene una sabiduría por encima de lo que han estudiado. Por 50,000 veces que yo no sé ni la O, varón. Esto fue lo que Dios le dejó al hombre en la tierra. Para que sobreviviera sin problema de pastilla ninguna. Porque hay unos remedios que la gente no le entiende. Pero usted sabe que hay remedios aquí que le curan a usted los riñones, la próstata. Pero gracias a Dios, antes de yo morir, yo le voy a dejar la inteligencia a ustedes dos y a William. Me lo voy a llevar para la loma, directamente me lo voy a llevar para la loma hoy, para que aprenda. Ya ustedes saben ahora. Atiéndeme esto, que es lo que yo explicaba. Nosotros vamos en la carretera, ya en otra comunidad que se llama La Bocaina. Pero desde que veníamos ahí en la autovía, yo veo esto desde la carretera y le digo yo a los muchachos, no, pero vamos a hacer una parada porque yo quiero entender este charquito. Pero hermano mío, en ese charco se hace un cocinado ahí Feo. y tranquilo. Claro. Y eso, que mientras vayamos subiendo hay otros charcos, Hay más. hasta mejores que este. Sí. ¿Cómo se llama ese río para que la gente entienda? Arroyo Manteca. Arroyo Manteca, que es el que desemboca en el río Nizao. Es afluyente del Nizao. Usted viene, se sienta en un lugar como esto, trae su comida, se lleva su basura, que es lo primero, Eso es porque eso es lo más importante de todo. La música es la misma naturaleza, oigan las aves como andan ahí cantando. Ya me comentan que por aquí hay otro señor también que es muy pintoresco, que es Don José. ¿Verdad que sí, mi hermano? Vamos a llegar para allá. Vamos a llegarle allá. Una Biblia. Porque yo creo que lo más bonito de todo es la gente de estas comunidades. No, y son los protectores principales del ambiente, porque no hay quien le hable a esa gente de cortar mate y vaina. No. Yo pensaba que don José no se iba a acordar de mí, ni su esposa tampoco. Y lo primero que me dice, no, pero nosotros te vemos por la red. ¿Y cómo es eso, José? Explíquele a cámara. ¿Y cómo es eso? Oh, hay veces que nosotros siempre vemos la televisión aquí y la costumbre se lee porque el campesino cogemos mucha mala maña y de viaje nos imponemos. Yo lo que me acuerdo cuando Ernesto me trajo aquella vez que vinimos era que usted bregaba con su café. El hombre sigue bregando su café. Claro, ¿no? bregaba, no, brega. Brega. Claro que sí. Oh, Claro. todo el tiempo fuerte entonces, don José, porque lo veo igualito. Ahí, en vez de coger de la pata y de un brazo, pero en el camino emparejamos la carga. En el camino, sabiduría de campo, emparejamos la cara. Muchas gracias. Mira, señores, oye, señores, la verdad es que nosotros, desde que llegamos a los lugares, mi hermano, de una vez brindándole a todo el mundo. ¿Cuántos cafés van? Ya van, ya, exacto, tú me lo dijiste. Lo primero que me advirtieron, ven contando que va a haber mucho café el día de hoy. Y es una realidad. Ya vamos por el segundo ya. Si nacimos y nos criamos, bregarlo con el cultivo, entonces tenemos que disfrutarlo. Claro. El día 1 de abril yo cumplí 62 años. Nacido y criado desde de raíz. ¿Cómo se Nativo. llama esta comunidad para que la gente entienda? La Bocaina. A lo que más me dedico es al cultivo del café. El medio ambiente aquí ha dado un giro para atrás de los años 90 para acá. Porque aquí últimamente no estábamos valorando
lo que es el medio ambiente y lo que es la naturaleza. De antes, en campo abierto, nosotros sembrábamos en loma el sustento de la comida de uno. Ya no se está sembrando porque ya no está lloviendo, y cuando llueve, llueve totalmente arrastrando y acabando con todo. Que de antes llovía, pero llovía moderado y el suelo se sostenía, ya no se está sosteniendo. Y también a los grandes empresarios y al capitalismo, de que tomemos conciencia de que vamos a ver si no seguimos destruyendo el medio ambiente y la naturaleza como la estamos destruyendo. Don José nos va a enseñar algo, las inversiones, como dice él. Claro. Es un vivero ahí. Ajá. Pero buen viverito que tiene. Romero es Romero. y este orégano. Orégano y romero, Sí. claro. Según las personas y la ciencia de salud, está diciendo que una de las matas que más utilidad es el romero, porque el romero sirve para muchas cosas. Entonces el romero es una planta que según los científicos y según los médicos recomiendan para beberla, que controla un poco el problema del Alzheimer. Usted lo prepara, todos los días se bebe una tomita de eso y eso le controla un poco la enfermedad del Alzheimer. La teoría y la práctica. Correctamente. Quieren que ir consonante, pero la práctica me da más fruto que la teoría. Y eso es un conocimiento que usted empíricamente, que usted no estudió eso en ningún lado, eso usted lo sabe usted. Claro que sí, porque Es un conocimiento nativo innato. de la creación de la naturaleza. Que hay que, el que se va en contra de la naturaleza está perdido. La naturaleza lo da todo, pero tenemos que saberlo usar la naturaleza. Sí, sí, sí. No, yo vengo aquí a marotear. Míralo ahí, Tú ves, hermano. me voy con la mano toda manchada, mira. Apruébela, William. Míralo ahí, mi hermano. Mire la mora, lo curioso, como dice don José. Esa fruta es Buena maravillosa. está. Y dulce, ¿eh? Yo le he dicho, don José, tú llenas eso de... Mete eso en funda y lo vende en su mercado y se hace de cuarto, mira. A ver, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? Venga a ver, yo tú me ves aquí. Enséñame aquí, a ver, enséñame aquí. Ese. Que tiene la gorra con una letra blanca. Entonces eso es una reliquia que yo le tengo para mañana, porque los valores debemos siempre de mantenerlos, que eso es lo que hace mucho que no está sucediendo, los valores. Y de sabiduría tanto para ustedes, porque se llevaron de mí, pero yo puedo tal vez aprender algo de ustedes si ustedes me lo enseñan, que si no me lo enseñan tampoco. Tanto en la práctica. Siga para adelante. Mucha salud y esas cosas buenas. Placer, muy bien. Siga bien, que lo veo fuerte, 77 años. Gracias. Dios, pero ese hombre está más fuerte que yo. Y mire la movilidad que usted tiene. Atiendan esto, esta es otra persona de la comunidad de La Bocaina. Y yo la recuerdo de hace muchos años. Diga. Ay, señores. Hacía mucho que no Malín. Marín café. Qué bueno verlo. ¿Cómo está usted? Usted no cambia, usted está igualita. Igualita. Igualita de como yo la vi hace 5 años. No, no está igualita porque para menos está igualita. Hace casi un año que estoy sufriendo de gastritis y tengo una úlcera. Ay, concho, no me digas. No, pues yo la veo igualita, mi doña. Igual de alegre y contenta que como yo la recuerdo. Que es ¿Verdad? lo importante. Sí. ¿Está cocinando usted ahora? Diga, Yo diga, lo vi pelando uno. Venga, está siéntese. cocinando Venga, usted? siéntese. Vamos a colarle un cafecito. Ay, Malín, es que no han brindado como 3 cafés. ya, Pero diga. ¿no? Siempre te invitan a sentarte, ya los muchachos, el don ya quiere brindarnos café, pero yo le digo, no, usted tranquilo, no se preocupe, porque no han brindado. Hermano Ernesto. Hermano de Ernesto. Sí, pues se igualito, ¿verdad? parece. Nos parecemos, pero ahí ya somos hermanos. ¿Y usted es familia de Malín? Yo estoy con ella aquí de cuidarla y atenderla y así, porque ya una gente así ya hay que no puede estar solo. Ernesto cada que viene, le colamos su café, le colamos su café. El paso para hacer el café como se hace en el campo dominicano es con el colador, usted le echa el café a eso, hierve en el agua y luego se le echa entonces el agua caliente y él va bajando poco a poco, y luego ellos le hacen varios pasos hasta que usted ve que sale ese cafecito nítido. Hermano, ¿cuántos cafés van? 4 cafés ya van el día de hoy, señor. Mira, Lo primero mira, que el hombre me dijo. Mira. De ese lado estoy yo y de ese lado está ella, mira. Salud, señores. Van 4 tazas de café al día de hoy. Ya los muchachos me advirtieron. Pero eso es lo que es la esencia del campo dominicano y de la gente buena, señores. Seguimos.
Bueno, desde uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Rancho Arriba, me encuentro hoy. Estamos hoy en el Charco Cachón, que es un lugar que todavía se ha conservado muy bien. Una de las razones por las que yo vine de la capital a mudarme para acá es por su clima. Agricultura, comemos sano. Tenemos ríos por donde quiera. Y una conservación del medio ambiente inigualable con otras partes del país. Así que Rancho Arriba es un paraíso, pero un paraíso por descubrir. Porque mucha gente lo ve por la pantalla, pero cuando viene se enamora. Así que lo invito a que visite nuestro municipio, Rancho Arriba. No podía quedarse en este recorrido un buen chapuzón en un charco de esos que son famosos. Por eso llegamos a este pequeño paraje que se conoce como Los Morones, que pertenece a la misma provincia. Por lo tanto, yo quisiera caminar un poquito para ver qué es lo que hay por aquí, porque ya me estoy empezando a emocionar. Ven a ver esto. Arrancaron los preparativos para el cocinado en el río. Estoy con la gente buena de aquí de la comunidad, que dijimos, bueno, hoy es el día. Cocinándole en el río a la visita de la capital. Oye, qué privilegio. Llegó el momento de probar los auténticos charcos de esta zona de Ocoa. El buen Junior, míralo ahí. Mi hermano, esto está lindo esto, ¿eh? Sí. Lindo. Junior ya está harto de bañarse aquí, pero yo no. Señores, miren este charco, miren este charco. ¡Wow! Un charco grande. Pero está chulo, Junior, si tú no sabes nadar, no te metas, está hondo. Diablo, qué fría, pero qué buena está. Uf. Señores, qué privilegio estos charcos. Aquí en esta zona de Rancho Arriba, San José de Ocoa. ¿Qué es lo que? Dime a ver, Junior, ¿cómo que se llama este río? Estamos en el cachón, esto es por Los Morones. De Rancho Arriba. ¡Ay! Si la felicidad se pudiese transmitir en una cámara. Señores, qué felicidad, qué gozo. Con poco, un cocinado en el río, en este charco, miren el color, que no sé si se apreciará ahí en la cámara. Mientras tanto, un éxito, señores. Vamos a darle un chequeado a la comida y hablamos ahora que la cosa está buena. Qué grasa sureña. Estamos entre el sur y el Cibado haciendo una grasa. Mire qué grasa. Qué espaguetico con su cerdo, mire. Así fue como quedó nuestro plato en pleno río, que lo cocinaron esa señora de la comunidad con tanto cariño y con tanto amor. Miren ese plato de moro de habichuelas rojas, con espagueti, aguacate y carne guisada. Vamos a dar la probadita en vivo. Qué privilegio, las cosas simples de la vida. Como uno aquí en pleno río, acompañado de buenos amigos, de gente local, que con ese cariño reciben a uno. Y miren eso, qué rico se ve. Si usted me está viendo ahí en su pantalla, sobre todo desde Estados Unidos y países desarrollados, no me envidie mucho, pero ya usted sabe las cosas que usted puede vivir en la República Dominicana y en estas comunidades con tanto potencial. No hay restaurante de estrella Michelin que se asemeje a algo así, hermano mío. Yo no sé cuadra feo, pero le da duro, mire. Batea bonito, con 8 añitos. Mira la cantina que tiene. No comen plato, en cantina, La verdad que un privilegio. Y le voy a decir una cosa. La única manera de usted callar o silenciar a un dominicano es dándole comida. Por eso usted no ve a nosotros calladitos ahora. Así que hablamos ahora, señores, que esto está bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó de este día en Rancho Arriba? Vamos a ver. Lo primero es, mi hermano, que no me deja de sorprender el pueblo. O sea, el municipio de Rancho Arriba, a 1 hora de Santo Domingo, tú llegas a esta preciosidad. Y no solamente este, sino que hay otros más, que ya yo estaba viendo los videos. O sea que todavía tenemos pendiente más ruedas, mi hermano, en la zona. Lo más importante en realidad al final es el calor humano. Fíjate cómo son esta gente, como tú bien dices, que hemos bebido café por lo menos 5 veces. Porque cada vez que nos paramos en un lugar, la gente brindándonos y abriéndonos las puertas. ¿Oíste lo que dijo Crucito? Eso fue, no, vamos a darle que el neto está aquí, esa gente se desviven por uno, men. Y el hombre de la mamá Juana, hermano, personaje. Ay. Ay, ese no es este macle, no. Es así que yo agarro a la gente. Eso le llaman marabelí. Marabelí. Wow. Uña de gato. Uña de gato, mire, uña de gato esa. Esa es la uña de gato.
ray de Manacla. Porque yo le llevo todo preparado. Y ahí es que viene la pócima. Sí, ahí está. Ese es el bujuco de cotilla. Ese es para cuando un hombre se mantiene medio muerto. De la cintura para abajo, eso se llama levanta muerto. Junto a su timacle. ¿Usted ve? Junto a su timacle. Mire, ese es el bujuco de India, que usted no sabía lo que era eso. Eso es medicinal. Sí. Eso es tan profundo que de eso hacen más vida a la gente para beber y vender. De ese bojuco. Para que usted sepa que es un bojuco medicinal y se toma también como quiera. Venga, para que usted huela bien. Mire. ¿Cómo le huele eso a usted? Ese es el timacle. ¿Usted quiere huele un ching, amigo? Sí, porque mire. ¿Usted ve que es mentira? Mire lo que le Ay, trajimos Dios del mío, río. Señor. Pero es verdad que, mire, Dios me bendiga a mis 3 muchachos, de verdad, que Dios me lo bendiga, que Dios me le dé mucha salud y suerte a ellos, porque mira lo que ellos hacen conmigo. Me mandan al monte a buscarle su ray y también se van al río ellos a hacer su asopao, su locrio, su empaquetada, su moro, para traerle a su viejo aquí al patio. Eso es el timacle, varón, el timacle. Es el timacle, Sí. es el timacle. Sí, ese es el timacle. Es hacer la botella, mi primo Ambiori. Eso mismo, y que quede hecha, que tú es que la prueba dice, pero mi madre, ¿quién hizo esa botella? Hay que meterle su chin de anís de estrella, ¿oyeron? De canelilla y su poquito de clavo dulce. No, ya el palo que me gustó fue este, Para levantar. para dar castigo. Sí, yo sé bregar con eso, pero la mamá Juana, él es que la hace, pero yo conozco toda esa raíz también. Porque tenemos una hermana allá en Bonao que hace eso y nosotros era que le buscábamos todo eso. Usted le echa un poco de vino, un poco de miel, un chin de miel, y usted puede beber todos los días. Porque el alcohol, usted sabe que el alcohol eso es para un día. La ginebra no, porque la ginebra usted la echa, eso es directamente, especialmente para remedio. Vino tinto, miel de abeja y ginebra. Porque es que eso tiene los 3 golpes que sirven para los riñones, para la próstata, que se lo estoy diciendo yo, para cualquier problema de los intestinos, cualquier problema que usted tenga de cáncer, que Dios lo libre, o cualquier problema que tenga de tumor, porque cualquier tumor se le hace a una gente hasta con una carga que se dé, que hace un tumor. Y ahí usted con eso se prepara y se pone nuevecito. Esta tiene su cosita para si yo fallo, muchacho, está preparado, ¿tú me entiendes? William, tenga, bébase ese traguito para que usted vea. Eso es lo bueno, William, ahí. A la salud del buen En Pancho. el nombre de Pancho, bébaselo ahí. Es un trago, varón. Es un trago, eso no dice qué sé yo qué no. Es un trago, varón. Sí, es un trago, eso no es qué sé yo qué no. Bueno, yo me voy contento de aquí de La Vigía. Hemos conocido mucha gente hoy, don Pancho. Ay, gracias al Señor. Yo lleno de gusto con conocerlo a usted también, William y a John. Claro. Me siento muy encantado de conocerlo a ustedes. Señores, de verdad que este viaje ha sido un éxito. La hemos pasado súper bien en esta comunidad con muchísimo potencial en la República Dominicana. Pero si usted llegó hasta este punto del video, no se olvide dejar su comentario de qué le parecieron todas las personas que conocimos, no solamente los monumentos naturales, sino el aprendizaje auténtico que uno se lleva del campo dominicano. Y gracias por tan siquiera ustedes conocerme de hoy y aprender un poco del timacle y de mi botella también, que es muy importante para ustedes. Gracias, Señores, William. será Gracias. hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en la próxima aventura. William Ramos por aquí. Hasta la próxima.